Listo, muy bien. Entonces ya estamos acá. Bueno, Fanny, en primer lugar, bienvenida a Paredro y muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, encantada. Fanny, me acabas de contar cómo para ti la pandemia y el aislamiento te supuso un momento creativo en el cual se publicó una novela que se llama En torno del frenesí. También, Alfred, sí. perdón, entonces vuelvo a arrancar. ¿Listo? Sí. Muy bien. Entonces voy a volver a arrancar de la nada. Fanny, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias a ti. Y primero, la palabra paredro. ¿Qué quiere decir? Paredro, Extraña. Fanny, es una palabra que yo Griega. tomo, es una palabra que tomo de 62 modelo para armar de Julio Cortázar. Ah, ya. Él le encantaba inventar. Exactamente, y me gusta mucho la idea de que nunca se sabe muy bien qué es ese Paredro que está en la novela, y me gusta pensar que esa indeterminación del nombre en la novela me sirve mucho para este espacio, en el que me gusta contemplarlo como charla, como entrevista o como lo que pueda salir. Como lo que salga, porque es que además esas cosas de Cortázar eran encantadoras, ¿no? Los Así es. pamas, ¿no? Todo eso, el reloj, una cantidad de cosas que a mí me encantan de los cuentos de él, de los cronopios, las escaleras. Hay un cuento sobre escaleras que a mí me fascina. Y mis cuentos de Cortázar están todos sobados, mugrosos y todo, pero no importa, los he releído varias veces. Para mí Cortázar es uno de esas grandes, ¿cómo decirlo? Estrellas tutelares, pongámoslo en ese sentido. Sí, Entonces sí, de allí que tomo el nombre para este espacio. estupendo, ya quedé regia, ¿no? Ya No, me siento, no, me siento como en un sitio no solo con laberintos, sino con pirámides, porque a mí me encanta imaginar caminos. no, pues qué maravilla, Fanny. Muchísimas gracias en verdad por estarnos acompañando. Nunca me han preguntado así de una y qué más rico que poder explicar a alguien que le gusta Cortázar lo que es este nombre. Fanny, como te decía, gracias por estarnos acompañando. Tú eres un nombre que siempre hemos conocido en la literatura colombiana, que hemos seguido, entonces que estés aquí contándonos no solamente de una reciente reedición a cargo de Seix Barral de tu novela Bello Animal, sino también acerca de tus últimas dos novelas, publicada una, ya nos contarás, una recientemente por la Universidad de Antioquia, La Luna sobre el agua, pero también En torno al frenesí, que se publicó en el aislamiento prácticamente, que me contabas ahorita También. que te supuso un momento creativo muy interesante. No, pues era esa novela, yo llevaba muchos años con ella. En general, todos mis libros tienen un tiempo, ¿no? En este momento tengo dos novelas inéditas, tengo cuentos, tengo teatro. ¿Por qué? Porque sigo un consejo que me dio mi papá una vez y que en un comienzo no, no le presté atención, digamos, ¿no? Y es que si tú escribes una página diaria, al final del año tienes 365. Y no, y no, yo no soy la escritora esa del sufrimiento ni de esa pasión prohibida, ¿no? Para mí es muy agradable escribir, me fascina escribir y además en la pandemia descubrí algo muy extraño y muy hermoso, que es que quiero escribir lo que no he leído. Los cuentos que no he leído, las novelas que no he leído, mejor dicho, después de ese atragante de literatura que yo he tenido en mi vida, ¿no? Desde Dostoyevsky, Chekhov, Cortázar, Ciro Alegría, mejor dicho, el que me lo pongas, Shakespeare, Plauto, Terencio, el que quieras, unos los recuerdo, otros no. Yo recuerdo el castillo prácticamente Barnabas. Hay cosas que me fascinan, libros que no olvido. Hay un libro que se llama Índigo, de una Catherine que me encanta, o la saga de Gosta Berlin, y los colombianos, Mejía Vallejo, que ayer estuve mirando cuentos de Mejía Vallejo, ayer estuve releyendo La muerte en la calle, todas esas maravillas. Entonces de pronto dije, Fanny, ¿qué es lo tuyo? ¿Cómo así? Uno entra a una librería y le caen los libros encima.
Y de pronto dije, no, es que maravilla es que estoy escribiendo lo que no he leído. Y sobre Colombia. Y sobre Colombia, claramente. ¿Mm? Es una forma, Fanny, muy bonita también de poner una dirección creativa, ¿no? Escribir lo que no se ha leído. Lo que yo no he leído, porque Exacto, todo se sí. ha leído, eso sí, yo estoy absolutamente convencida, ¿no? Que hemos vivido unas cuantas odiseas, ¿no? Una de ellas, Fanny, quisiera arrancar preguntándote acerca de lo que es llamémosla así, un poco la odisea del tiempo, que pasa una novela como Bello Animal, ¿cierto? Y una novela que, sí, corrígeme por favor, que se publicó por primera vez en 2003, Sí, que se reedita en enero de este año gracias a este fabuloso trabajo que hacen en Planeta de estar reeditando obras importantes para nuestra literatura y de repente está de nuevo en nuestras manos una novela casi que, pues, 19 años después. Eh, Fanny, ¿cómo ha sido el paso del tiempo de esta novela? Porque yo la encuentro de una actualidad asombrosa. pues como te digo, a mí me pasó eso con el hostigante verano de los dioses, me pasó con el hombre de paja, con libros, por ejemplo, eh, como canciones profanas que prácticamente nadie lo ha mencionado, que en un comienzo como que no pega, como que llegan a destiempo, pero resulta que también yo empecé tal vez a leer en tiempo y a destiempo, ¿no? Entonces simplemente yo tengo que escribir lo que tengo que escribir. Y en ese momento acababa de salir de una cantidad de situaciones muy difíciles, familiares, difíciles. Entonces tampoco tenía tiempo para dedicarle a la novela, tenía que dedicarle a mis papás, a mi familia, y muchas veces el escritor se tiene que dedicar a lo que no es necesario. Y yo aprendí que no tengo tiempo para dedicarme publicidad, porque también te agobia, no te da tiempo para escribir. Y me preocupa no ser una persona. He conocido muchos escritores, he conocido premios Nobel, tengo fotos con premios Nobel y por lo menos dos me han resultado de cartón. Ya no son personas, ya le piden permiso al, a sí mismos para hablar. Entonces, quiero ser una persona. Cosa tan importante, ¿no, Fanny? De la manera de mantenerse un poco al margen de lo que trae, los encantamientos que trae la fama literaria, ¿verdad? Y ese tipo de cosas que todos sabemos como moderadores de charlas, como quienes trabajamos con creadores, cómo eso puede ser tan fácil que ocurra. Mira, y acabas de decir los encantamientos. Tengo un libro que publicó la Universidad de Afit que se llama Los Encantamientos. Jamás tuvo una nota, se vendió absolutamente todo. Inclusive alguien en Dinamarca tituló una colección de relatos con una frase de uno de los cuentos. Y es uno de los libros que yo más quiero, que no sé, me han dado tantos afectos y que literal, digo, en el sentido de la gente que está pendiente de la literatura, pasó de largo y sin embargo, cuando pedimos unos ejemplares años después para, para mi archivo, el señor de la Universidad de Afit le contestó a mi hermana Leti, que maneja mis cosas, no quedó un libro. Entonces, eso ha sido, son los placeres maravillosos de la literatura, que los libros se defienden solitos. Ellos caminan como hizo Bello Animal, caminan. Inclusive, antes de ayer tuve una sorpresa increíble. Una cantante que prácticamente ha copiado su personaje de Bello Animal. No te puedo creer. Sí, porque en Bello Animal, la modelo, hay un momento en que se transforma en chatarra, ¿no? Que tiene una escultura va de persona a la chatarra. Y una cantante, que ahora no recuerdo el nombre, lo ha hecho, que es No, pues que ser chatarra.
ser La chatarra, modelo claro. es modelo divina, pero en un momento dado es tan inteligente que también es capaz de ser chatarra. Ya lo entiendo. Por qué no entramos un poquito, Fanny, en la novela para que nuestros oyentes, sobre todo, pues se mueran de las ganas y lo que siempre recomendamos, vayan a comprarla y vayan a leerla. Ok, Tu perfecto. novela es sobre Gemma Brunés, pues, no únicamente sobre Gemma Brunés, una modelo eh, que vive en medio de, llamemos la clase alta bogotana, también en una agencia de modelaje, pero si algo tiene la novela frente a esta noticia que tarda en confirmarse o no, ya nuestros lectores y oyentes verán, acerca de la muerte de un ícono femenino, ¿cierto? Por qué no arrancamos un poquito, Fanny, si te parece por ahí con esa actualización? Y fíjate lo que hablábamos ahora. Hay una coincidencia no premeditada, pero que me tiene muy contento y es que justo el día de hoy estamos celebrando o El Día de la Mujer. conmemorando el Día de la Mujer. Entonces, hablar de tus personajes justamente hoy me parece que le da un punto extra. ¿Cómo recuerdas, cómo convives tú con esta figura que creaste tan potente y tan sugerente como lo es la modelo Gemma Brunés? Mira, porque estuve trabajando en publicidad por temporadas. Trabajé con Álvaro Sánchez Mayarino varios años por la mañana. Estuve una temporada en hacer publicidad, estuve otra temporada en una agencia que era como de Coca-Cola, ya no lo recuerdo muy bien. Yo era la que hacía, eh, tome tal cosa, tome tal otra, qué maravilla, no sé qué, no sé qué, porque necesitaba dinero para escribir. La publicidad en ese momento era muy bien pagada, entonces yo trabajaba unos meses, pero podía escribir el resto del año. No había aprendido todavía a madrugar como ahora. Y por digamos, mi oficina, desfilaban modelos, ¿no? En las fiestas desfilaban modelos, las fiestas que me tocaron muchísimas. Pero recuerdo especialmente una modelo maravillosa que era Dora Franco. Dora Franco fue una de las pioneras del modelaje importante en Colombia, ¿no? Una modelo como Lina Uribe, ¿no? Eh, y una cantidad de modelos que no recuerdo muy bien los nombres, inclusive historias increíbles. Esa historia viene de una modelo, no voy a decir el nombre porque debe tener hijos, nietos, que era absolutamente fabulosa, 2 metros, más o menos, 1,80 m, una nariz de caballete, tenía un éxito fabuloso y le dio por operarse la nariz porque quería nariz respingada. Y resulta que esa nariz la mató, la nueva nariz. Terminó suicidándose. Cuando la encontraron, llevaba muchos días muerta. Y entonces a mí me entró un repelús porque yo la había conocido, aunque no me había tocado. A mí como decir, esta modelo es para esta propaganda. Que las modelos tienen eso, momentos maravillosos y después ese momento pasa, como nos pasa a todos en la vida, pero para ellas es más breve, 3 años, 5 años, ¿no? Es mucho más breve. Entonces a mí me entró una impresión espantosa y dije, ¿cómo se recibe la muerte de una modelo? Y ahí empecé a trabajar Bello Animal, pero además a través de, yo no sabía la palabra en ese momento o no la tenía clara, de la tecnología, que comenzaba con fuerza. Yo no soy muy buena para los aparatos, no tengo buenas relaciones con las máquinas, pero a la vez mi mente sí tiene muy buenas relaciones con las máquinas. Yo no, Fanny no, Ya. pero mi cerebro sí. Fanny, y además, ahorita te voy a preguntar sobre la parte tecnológica de tu novela, porque también es una visión de, me atrevo a decir, una Bogotá más o menos futurista, es decir, es la imaginación puesta también un poquito a lo que podía haber pasado, aunque la novela, si no me equivoco, nunca se nos habla de un año en específico, ¿cierto? Pero es muy interesante, Fanny, como tú creas en la novela esa incertidumbre que genera
en todo un entorno social la posible muerte de un modelo, de una modelo icónica, ¿cierto? Lo que representa para los periodistas, para los sucesores, para los exesposos, para los amantes, la pérdida de eso, me atrevería a llamar casi como de ese objeto estético de culto, ¿cierto? Sí, era Gemma Brunés, era un objeto de culto, como he conocido yo varias modelos que han sido objetos de culto y que no es bueno nombrar para no causarles ninguna tristeza, ¿no? Entonces, a mí también me ha tocado un Bogotá de mucho movimiento, ¿no? Mm, que no que no salen las noticias ni nada, pero pues a mí me tocaron unos fiestones, por fortuna, muy deliciosos. De esa época todavía conservo amigos. ¿Por qué? Porque muchos amigos se han marchado, pero no se han marchado ni a la China, ni se han marchado a Rusia, ni nada, sino que se marcharon. No los vuelves a ver. Eso es muy triste, pero siempre recuerdo esas épocas, todas, que sigo teniendo en mi vida varias personas, pero se han ido muchas. Y siempre recuerdo una vez en una fiesta de grau, una modelo que tenía nombre de Rosa, ¿no? Y la modelo todo el tiempo quería llamar la atención. Y Grau, que era tomador de pelo, le decía, niña, ¿por qué no te sientas? Entonces la modelo se levantaba y daba la vuelta y Grau le decía, esta niña, ven acá, ven y come algo, esta niña. Y ella quería comer, ella quería que todo el mundo la viera, ¿no? Y había hecho unos papelitos en televisión, entonces todo eso se va sumando, ¿no? Todo se va sumando y yo creo, como me dijo una vez un señor rarísimo de pelo largo y ojos rasgados en una fiesta en Cali, el hombre me sacó a bailar. Yo estaba muy sardina, no había publicado siquiera El Hostigante Verano. Y me dijo, usted es la reencarnación de fulano de tal, que era un escritor francés que nunca sé exactamente quién es, pero en su apellido tenía dos L's. Y yo en ese momento estaba pensando en los muchachos de la fiesta. No se me ocurrió anotar el nombre del, del que su escritor, del que supuestamente desciendo. Ya. Soy la reencarnación. Entonces yo, si me hubiera dicho Jane Austen, no, me hubiera dicho Colette, tal vez yo tengo el nombre en la mente, pero era un escritor, era masculino, y yo no le presté atención, porque te digo, época de muchachos. Claro. Fanny, hay algo que mientras leía la novela se me venía a la cabeza, pero te quiero preguntar si tiene algo que ver o si me vas a decir, no, Camilo, no, definitivamente nada, pero cuando uno piensa en este país, en la cultura de este país, en temas de agencias de modelaje y, y agencias que han aparecido en creaciones y que han aparecido Sí, en películas, pues es muy difícil uno descartar a Betty la Fea, ¿cierto? Es decir, Betty la Fea es de 1999, apenas 3 años antes de la publicación de tu novela. ¿Hubo algún tipo de diálogo o algo que te haya llamado la atención que hubiera podido haber quedado? bueno, puede que sí, porque mira, Gaitán me acuerdo que me llamó y me pidió La Señora de la Miel, que acababa de salir hace poco, La Señora de la Miel, estuvimos hablando, inclusive teníamos una invitación a Miami y él me llamó por esa invitación a Miami que yo no acepté, porque era un tipo de invitaciones que se le hacen a los escritores, que es, vas a Miami, qué maravilla, pero entonces no hay unos honorarios decentes, entonces te dicen, no, es que hay muchos cócteles y no sé qué y no sé cuándo, y entonces yo en eso sí tampoco tengo tiempo, porque el tiempo de escribir es escaso. Y en ese momento pues yo no, me hice la lista de los vestidos que necesitaba y dije, no, pues me quedo en Bogotá, ¿no? Entonces puede ser que tenga algo que ver, pero como te digo, yo trabajaba en agencia de publicidad, me pasaban cosas como esta. Había un señor, un gringo de una gran compañía de automóviles que, por ejemplo, un día llegaba a la oficina y decía,
Pericos, yo querer pericos. Entonces al día siguiente salía el vicepresidente, que era un amigo muy querido, Juan Manuel Camargo, que ya se fue, y la agencia ACER tenía su cocina maravillosa, que eso está en Bello Animal, ¿no? Entonces le hacían el desayuno, pues, al gringo, que quedaba feliz porque le encantaban los huevos revueltos, pero a la colombiana, con cebollita larga, con eso. Teníamos ese vicepresidente que era Juan Manuel Camargo, que alcanzó a publicar 2 obras de teatro. Él quería ser escritor, y el ejecutivo Henry Laguado, que dirige Bogocine, que es un ser también muy especial. Y entonces a mí me pasaban cosas de morirse de la risa, que no están en la novela, pero que me ayudaron, como esta. No voy a decir quién, era un hombre muy importante. Entonces me llamaba su secretaria y me decía, Fanny, fulano de tal necesita hablar contigo urgente. Eran 11 de la mañana. Yo de trabajo hasta la torre, porque pues yo era copy, pa. Entonces yo llegaba a la oficina de ese hombre tan importante, el señor inclinaba la cabeza, sacaba una botella de brandy, la ponía en su escritorio y empezaba a contarme la novela que iba a escribir. Y entonces yo, con esa mano de trabajo, ¿qué pasaba? Que regresa. A las 2 de la tarde él decía, nos vamos todos a almorzar. Y nos iba un grupo que era una chica, Marta Garavito, una platinada, Cristina Cubillos, una secretaria estupenda, Henry y otros 3, nos íbamos a almorzar. Y claro, el almuerzo duraba hasta las 4 de la tarde. ¿Y qué pasaba? Fanny trabajaba hasta las 3 de la mañana, hasta que sacaba toda. Además yo sé, por eso sé cómo son las agencias de publicidad, no de televisión, sino de la vida real. Claro. Había momentos en que yo llegaba a la agencia con la ropa del cóctel de la noche y me iba a la peluquera a las 7 de la noche a lavarme el pelo para llegar yo. Pues yo pensaba que estupenda, seguramente tenía el ojo caído, ¿no? Y la gacha, pero yo llegaba al cóctel, ¿no? Y hay unas historias, inclusive hay más historias de publicidad de las que yo puedo contar. Claro. Pero me centré en la modelo porque pienso que son unos seres muy indefensos, ¿no? Las hay muy inteligentes, pero también las hay muy inocentes, ¿no? ¿Y qué pasa? El medio barre el piso con ellas. Claro. Y hay otras a las que endiosa, ¿no? Y eso es lo que yo quise dar en la novela. Espero haberlo logrado. No, yo creo que de sobra, porque uno entiende y se mete mucho en este ambiente que nos estás contando, y además en esta doble dirección entre lo que es una clase poderosa desde lo bogotano, la clase política que también aparece, el espacio bogotano con todas sus violencias también representativas. Pero hay una cosa, Fanny, que te quiero preguntar. La novela tiene estos temas que sí podemos emparentar como digo ahorita, con la telenovela y con todo, pero hay algo increíblemente literario en tu novela, y es el orden, por no decir el desorden. Es decir, es una novela que arranca también su periplo literario absolutamente desfragmentado. Capítulos que están en desorden, de repente leemos una cosa y el capítulo siguiente ya ocurrió y el siguiente no ha pasado, de tal manera que hay una visión casi que, ¿cómo llamarla? Caleidoscópica sobre esta realidad. ¿Cuál fue eso que te llevó a armar una historia supuestamente lineal, digo, de una modelo que está en estas, y de repente le metes esta componente de forma tan importante que de repente nos hace estar frente a una novela verdaderamente, no voy a usar una palabra que resulta antipática como posmoderna, pero sí una novela que entiende claramente que la narración que está llevando a cabo no puede ser lineal, porque no es lineal lo que los personajes están viviendo, no es lineal los deseos ocultos, es decir, hay algo turbio. Que la vida no es lineal. Exactamente. La vida no es lineal y la vida es tan extraña. Volvemos a la pandemia, ¿no? Que en la pandemia he tratado de hacer 1000 cosas y es curioso que en general termino haciendo lo que no iba a hacer, ¿no? Me ha dado esas sorpresas la pandemia, pero es que la vida no es nada lineal.
Hay algo que trato de evitar, que son los viajes literarios, porque uno sabe que lo que uno conoce es un auditorio, un hotel y listo. Entonces yo trato de evitarlo. ¿Por qué? Porque estoy trabajando un cuento, una obra de teatro y se quedó por ahí, ¿no? Entonces, alcancé a darle a Bello Animal lo que yo quería. Hay una cuestión en Bogotá tan interesante, tan especial de Bogotá, que es esa gente, esas personas que aparentemente son lo más normal del mundo, lo más normalitas del mundo, hasta que se sientan al lado tuyo en alguna reunión y te dicen, Fanny, ta, 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 y uno dice, ¿qué? Fulanito. En estos días estaba escribiendo un cuento y me he divertido a morirme. Un señor que venía de X ciudad de provincia, ¿no? Y tenía una amante extranjera. Y un día le dice, mira, yo no puedo seguir con este plan de salidas, de maravilla, de vaya, suba a la sabana, los cócteles, no sé qué, porque no tengo dinero, tengo una familia. Y la señora le dice, no, tranquilo, yo tengo un sueldazo. Bueno, pasaron 3 años, esto me lo contó un amigo y conozco el personaje. Y resulta que a los 3 años el hombre le dice, no, mire, lamento mucho, pero primero es mi hogar, primero mi familia y usted no más. Y ella le pasa la cuenta de todo, hasta el último café que se tomaron y le pone una demanda. Entonces, ese personaje, usted lo veía, el hombre más tranquilo, más correcto del mundo. Y yo decía, qué delicia conocer a esta gente, ¿no? Claro. Y mi amigo me contó esa historia, uno de mis amigos, porque yo comenté, señor, como tan tranquilo, ¿cómo viene a esta? Pero siempre viene a las fiestas de la casa de ese amigo. Y entonces me contó la historia y yo por dentro me reía, ¿no? Entonces, acabo de terminar un libro, te cuento, que venía planeando desde hace mucho tiempo. Cada historia escrita una hace 2 años, hace 3, hace 5, que son las historias que mis amigos me contaron. ¿Dónde está esa historia? ¿Dónde está esa Ok, historia? El tipo que le pasa la cuenta hasta el último café tinto que se tomó con la extranjera por andar de rumba, ¿no? claro. Poniéndole los cuernos a la señora. Fanny, hay Bogotá es algo, una ciudad increíble, claro. Y me esa ciudad, fascina. y eso es lo que te permite, porque vuelvo a la idea de la estructura de tu novela, Fanny, esa estructura que representa a sus personajes, eso no lineal, ese desorden temporal, y no recuerdo. Puede que algún oyente me ponga un mensaje regañándome y Sí, diciéndome que cómo así, pero yo no recuerdo otra novela colombiana que tenga un propósito de fracturar el tiempo y la linealidad como tú lo haces. Y ahora que nuestros oyentes no crean que estamos hablando de una novela hermética, críptica, no, 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 para no, no, nada. Se lee se perfecto, lee perfectamente, pero hay que abrir muy reconoce bien los los ojos. personajes perfectamente, pero mira, ante todo yo soy lectora, entonces volvemos a lo mismo. Yo estoy escribiendo lo que no he leído, pero sé que tengo muchas influencias, empezando por la Odisea, digamos, empezando por la Eneida. Aunque te advierto, hago un paréntesis, en una época a mí me hicieron fama de iletrada. ¿Pero por qué? Porque no había leído tal vez algunos autores cubanos, algunos autores argentinos, pero que después he leído. Pero el cuento viene a que un día me di cuenta, cuando estaba corrigiendo esa novela, Fanny, ¿de dónde viene esta influencia tan fuerte, tan extravagante, tan extraña? Y me di cuenta de Joyce, el Ulises de Joyce. De ahí viene esa influencia. No tiene nada que ver con el Ulises, nada que ver la novela, pero digo, se me paró el pelo, pero digo la influencia, como ciertas cosas vienen de Shakespeare, que a mí mi papá nos hizo leer a Shakespeare muy temprano a todos nosotros, por lo menos lo escuchábamos todo el tiempo hablar de Shakespeare. Lo mismo que mis amigos muy jóvenes, mis sobrinas saben que para mí el Quijote es algo muy importante. Yo siempre estoy regalando el Quijote porque
con papá hablábamos todo el tiempo del Quijote, ¿no? De la locura del Quijote. Y yo recuerdo una vez papá, casi con la lágrima aquí, cuando me contaba que se volvió loco. Cuando se vuelve loco y sale a sus gestas de caballería. Entonces yo pienso que de ahí viene de pronto la influencia, de ese rompimiento que tiene el Ulises por todos lados. Pero me di cuenta, por fortuna, me di cuenta después. Porque si me doy cuenta en el momento, no lo hago. Claro. Me voy a sentir de pronto como que estoy robando. En cambio, aquí no robé nada, simplemente mi cerebro es tramposo. A él le encanta darme órdenes. ¿Sí? No, a él le encanta darme órdenes. Fanny, tú publicaste, ahorita que estabas diciendo creo que esta pregunta se puede unir con lo que acabas de comentarnos, que en un momento te acusaron de iletrada por no haber leído a los cubanos y a los argentinos. Tú publicaste en 1963 tu primera novela, El hostigante verano de los dioses. Sí. 1963, pues es un año, es una década icónica en la literatura colombiana y latinoamericana, ¿verdad? Y que en los últimos 5 años o 10, digámoslo, lo que más hemos destacado es, y esto no es nada nuevo, pero la total ausencia de autoras, de mujeres que hayan formado parte, no digamos ya del famoso boom latinoamericano, sí, sino de todo lo que supuso, digamos, o lo que supone hoy en día como esa revisión del canon literario. Y afortunadamente hemos tenido reediciones que han abierto los ojos, se ha vuelto a publicar Elisa Mújica, Marvel Moreno, ahorita se está reeditando esta obra tuya y que ojalá también vengan más. Hoy mismo se está lanzando, como habíamos dicho, en Bogotá, en la Biblioteca Nacional, la Biblioteca de Escritoras Colombianas, a cargo de Pilar Quintana. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, Fanny, en tu memoria, cómo fue publicar en ese momento y si esto que ahorita, cómo viviste todo esto que nosotros ahorita revisamos? Primero te cuento que El Hostigante ha tenido ya una cuarta o quinta edición, que fueron varias universidades. La Universidad de los Andes, a cargo de Claudia Montilla, tuvo la idea de reeditar El Hostigante y varias universidades tomaron parte en ello. Pero para mí fue algo muy duro, muy difícil. Barrieron el piso conmigo, todo el mundo me regañaba. Hace poco, hace unos 3 años, en una feria del libro, un lector señor me decía, pero usted todavía la sigue regañando. Le digo, me regañaron, todo el mundo decía que tenía que escribir de otra manera, que yo era el horror, el despiporre, el despelote, punto. Pero resulta que yo era lectora desde los 3 o 4 años. Yo he leído y leído y leído porque en el fondo soy una lectora que a quien le dictaron sus cuentos. Yo a veces me sueño los cuentos, soñados, el cuento pa, 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 pa. O de repente me pasó en España con Los fusilados de ayer, que un día me senté en el Parque del Retiro y dije, Colombia con sus problemas, no sé qué, no sé cuándo. Me acordé de una vez que había ido donde una bruja y de las palabras que me dijo la bruja. Y ahí empezó Los fusilados de ayer. Pa, 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 pa. Llegué a mi casa, ta, 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 ta. Lo escribí a mano. Después me gané hasta un premio con él, bla, bla. O una vez llegué a Bellas Artes en Madrid y estaba un muchacho en una mesa con varias personas alrededor contando un cuento. Yo quedé paralizada de la emoción, que mucha gente confunde, que cuando me está contando algo, que es que yo o me estoy enamorando, quién sabe qué, pero yo en ese momento quedé paralizada y una voz fabulosa está contando un cuento. Yo llegué a mi casa a las 2 de la mañana, porque después
salimos de terrazas con todo el mundo, porque éramos un grupo grande. Yo llegué a mi casa y escribí el cuento, que se publicó con el título de Poemas Gratuitos. Ese señor, que en ese momento era un muchacho, se llama Hernando Cabarcas, y yo somos muy amigos de hace N años. La próxima vez que lo vi, le dije, mira, contaste este cuento y yo ya lo escribí. Me dijo, no, si yo lo voy a escribir, le dije de mala, porque ya yo lo escribí y no lo voy a perder. Nunca lo escribió, pero a lo largo de la vida me ha contado 2 o 3 historias que he escrito, tal cual. Eso sí, con mi lenguaje, pero tal cual. A mi manera, como el lenguaje literario, tal vez, ¿no? Y además a tu manera que es muy representativa desde la fluidez, desde la sintaxis, es decir, si podemos decir es que tu interés en romper el lenguaje, no solamente desde las estructuras, sino en llegar a una cadencia muy particular, es algo que uno goza increíblemente Gracias, cuando te lee. gracias, porque es que yo le doy tiempo, siempre, ¿no? Y siempre cuando llegan chicos a mi casa, nuevos escritores, que es, ante todo saben es de Los Gigantes de Verano, y hago el paréntesis que no te respondí bien, que para mí fue una cosa dificilísima esa publicación, menos la única persona que me felicitó fue mi papá. De resto, eso, y mi familia pues también, pero quiero decir, de verdad, que me puse un telegrama, porque era época de telegramas, felicitando, fue mi papá. De resto, eso era todo el mundo, mejor dicho, yo era así como de quinta categoría y tenía las medias rotas seguramente y el ojo más desviado que nunca y bueno, todo el despipor. Pero entonces eso a mí me interesa mucho darle tiempo a una historia. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser su peor crítico y su mejor crítico. Entonces, cuando uno relee una historia que escribió hace un año, hace 6 meses, hace 3, que es lo mínimo que yo le doy a una historia, uno dice, no, pues, Fanny, qué tonta estabas. No, esto es por aquí, esto es por acá, esto es por acá. Entonces, el lenguaje crece y hay momentos en que las palabras no dicen nada. En estos días me puse contentísima porque estaban entrevistando a una escritora que tiene una novela que se llama Solferino. Y recuerdo que una vez me regañaron en un auditorio porque esa palabra, ¿qué quería decir? ¿No? Entonces yo digo, qué maravilla cómo el lenguaje va por sus fueros, cómo se rescata a sí mismo, cómo esa palabra que tomaste de Cortázar, ¿no? Ya es una palabra con cuerpo, con mirada, con historia, como Mejía Vallejo, que dio como 40 palabras al lenguaje español. Pues mira qué curioso que justamente tengo aquí en mi escritorio Solferino de Josefina Aguilar Ríos. Exacto. O sea, yo he Exacto. disfrutado ese título, De me he editorial Verso Libre, sí. felicitado y la felicito porque para mí así fue una palabra tan maravillosa por la cual me regañaron, ¿no? Yo no tenía ni idea dónde estaba parada cuando usaba ciertas palabras. Porque eso me ha pasado con varios cuentos, ¿no? Que la gente dice, no sé qué, y después el cuento que a nadie le prestó la menor atención y que yo amo, que se llama Ese Otro, nadie nunca dijo nada, con excepción de amigos, de voz, en voz. Henry Laguado en estos días hablaba de ese cuento y ahora está en una antología. Entonces yo, qué rico, qué delicia. Fanny, quiero leer, se nos está acabando el tiempo, pero quiero leer un párrafo que tú tienes precisamente en la novela de la que estamos hablando, de Bello Animal, en la página 292. Ni Dice idea, así, ni idea qué dice. no te preocupes que acá la tengo. Ok. Esta es la moda que ha iniciado el siglo XXI, moda asociada a la debilidad pregonada e impuesta por símbolos como Gemma Brunés, un ícono que explotaba lo más endeble de la feminidad, los más equívocos deseos masculinos. Esto implica que será otro tipo de mujer la llamada a reinar, hermosa, impoluta,
que nunca hará el amor sin preservativos y elegirá con cuidado al padre de sus hijos. Amante de la salud, la perfección física y espiritual, de la naturaleza, opuesta a sus antecesoras del siglo XX, afectas a la carne, capaces de envenenar el organismo con licor, tabaco y drogas, dominadas por la cultura del petróleo. La próxima mujer es la sacerdotisa del agua, de la energía solar. Se está dando. Mira, ¿Cierto? esos grupos de mujeres se está dando. Y Es que escrito en 2003, se exactamente. veía venir, es que se veía venir. Tú ya las veías, mejor dicho, es que a mí me ha tocado mucho tiempo ser el monstruo. Entonces, cuando te llegan y te regañan, porque a mí me pasaba, ¿cómo usted? No, yo las veo, no quiero pertenecer a ellas, te advierto. Me encanta el bistec, ¿qué puedo hacer? ¿No? Me encanta una copa de vino, me encanta la calle, que tú, las muchachas que ves ahora en la calle siempre están temerosas, ¿no? Yo voy por el centro, como en mi casa, fresca. Eso sí, me pongo un abriguito que fue a la guerra y volvió, y unos zapatos descascarados y no hay problema. La mujer va a la perfección. Y en estos días, me decía mi amigo Henry, muchas parecen hombres ya, las botas que se ponen, los morrales atrás, ¿no? Y también las hay, las más bonitas, las más perfectas, pero eso sí, alguien me dijo, un español, no digo su nombre, porque está casado y de pronto la señora lo regaña, que él me decía, mira, Fanny, cuando yo voy a cenar con alguien, con alguna chica, lo primero que me dicen es, soy vegetariana o soy fructífera. Y yo, ahí se dañó la noche. Ahora, su señor, pues ya, señor, eso se veía venir, ¿no? Y me alegro de haber tenido razón. Ahora, lo que viene más adelante va a ser más complicado todavía por todos los géneros que hay ahora. Claro. Géneros, transgéneros, con, sin, unos con, para consentir y otros para disentir, pero muy extraños, ¿no? Las chicas que quieren ser mariposas, los muchachos que quieren ser gatos, los que se aman, las muchachas que se aman a sí mismas, que se miran en el espejo y quién sabe qué hacen mirándose. Y bueno, esto está complicadísimo, pero lástima, no voy a tener tiempo para escribirlo todo, pero haré lo posible. Pero bueno, pues ya esto para que nuestros oyentes con ese parrafito tengan un abrebocas, Fanny, de lo que es ese carácter visionario de esta novela, de la manera como te pudiste adelantar a tantas cosas, no solamente de Bogotá, sino de esto, de esta forma de entender la evolución o la revolución femenina que también pues hoy estamos conmemorando, celebrando con la palabra que más quieran nuestros oyentes. Fanny, el tiempo se nos agota, por no decir que se nos agotó, pero me muero las ganas de preguntarte, Fanny, con la experiencia que tú tienes escribiendo, con la cantidad de obra y sobre todo con los distintos momentos en los que tú has escrito, ¿qué recomendación le das a los jóvenes creadores, sean estos mujeres u hombres o de otro género? ¿Qué consejo puedes dar para la creación literaria? Bueno, primero, el consejo de papá. Primero, tú puede que hayas leído todo, pero si no has leído los clásicos, si no has leído la Odisea, la Ilíada, la Eneida, si no has leído a Sófocles, si no has leído Esquilo, si no sabes quién es Antígona, quién es Creonte, quién es Edipo, no estás en nada. Uno, dos, Shakespeare, tres, ¿no? Shakespeare y después ya comienzas con lo nuestro. Para mí, un Germán Arciniegas, un Mejía Vallejo, y ahí podemos seguir. A mí Rojas Erazo me fascina, y ahí podemos seguir. Una, dos, el gran consejo de papá. Si escribes una página diaria, al final del año tienes 365. Y puede ser persona, ¿no? Después tiene su tiempo. Madrugó, desayuna muy bien, va a pagar los servicios, no necesariamente no los tienes que pagar por internet si no te da la gana, sales,
Puedes ir a una exposición, puedes ir a un parque, te vas con el amigo o con la amiga a tomarte un café, puedes aceptar una invitación a almorzar. Entonces, la vida es más deliciosa porque tienes ese placer de escribiste 2 líneas, escribiste una página, 10 páginas. Esta mañana, a pesar de todo el jaleo que iba a tener hoy con tu entrevista y que venía la peluquera a lavarme el pelo, bla, 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 yo estaba haciendo una pequeña biografía de mis amigos. ¿Qué cuento me contó tal amigo y por qué? Entonces, fue estupendo eso. Escribir, delicioso. A mí me encanta. A veces lo sufro, pero en general no, en general disfruto. Y a nosotros leerte, Fanny. Muchísimas gracias por habernos dado este tiempo, por contarnos las historias, los cuentos que ya te han contado, Fanny, por entrar un poquito en la obra que algunos conocen y que también hace falta que más conozcan en todo este proceso tan importante de poder apropiarnos de las obras, de nuestra literatura, de la manera como se escriben nuestros escenarios y sobre todo nuestras distintas épocas, en la cual esta, como venimos diciendo, Bello Animal de Fanny Buitrago, reeditada recientemente por Seix Barral, pues es un ejemplo clarísimo de esto. Le doy las gracias a Juan David Correa, que fue el de la idea de reeditar Bello Animal, y como te digo, este año comenzó con un libro nuevo, el libro de cuentos, La luna sobre el agua. Tengo en librerías, espero que todavía tengo En torno al frenesí, voy a tener otra reedición de Líbranos de todo mal, y además, chica, me felicito. Un buen año. Es muy bueno, Fanny, y nosotros nos alegramos mucho de tener tantos libros tuyos para leer. Gracias, y espero que nos conozcamos y te mande En torno al frenesí. Por favor, yo feliz de leer. Muchísimas gracias, Fanny, de nuevo por habernos acompañado. Gracias a ti. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición. Ya saben el nombre del libro, Bello Animal, de Fanny Buitrago, para que vayan a su librería más cercana o lo pidan. Tal como nos dice Fanny, se puede pedir por internet o se puede ir hasta la librería. Sea como sea, es importante que se lea. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro. Regio.